greatest stories. Number one. Creo que la primera se titula Aunque sea lo último que haga. Yo les he puesto, como buen periodista y autor, les he puesto un título a cada una de ellas. La primera se llama Aunque sea lo último que haga y tiene que ver con que desde niño me gustó muchísimo el deporte. Jugué muchísimo fútbol, muchísimo tenis. Fui instructor de tenis en un summer camp en Maine llamado Robin Hood Camp, enseñándole a niños a jugar tenis, pero tenía sobrepeso. Pesaba cerca de 94 kilogramos a los 18 años y siempre tuve como mucha ansiedad por la comida, a pesar de que era buen deportista, jugaba bien los deportes que practicaba. Y un día tomé la decisión, y eso tuvo que ver mucho una amiga que me hizo llorar mis ojos, básicamente, me sacudió por dentro. Yo había estado muchas veces con nutricionistas que me hablaban de la forma en la que yo debía alimentarme. El deporte no era un problema porque hacía muchísimo deporte, pero comía en exceso. Y esta amiga me cuestionó, me hizo ver las posibilidades que yo tenía y yo dije, me tengo que adelgazar aunque sea lo último que haga. Y en un periodo de 5 meses, entre diciembre y mayo del año 92, cuando tenía 18 años, además con el sueño de jugar un partido de fútbol en el estadio de Colombia, eh, me adelgacé 22 kilos y transformé mi vida, aprendí de alimentación, aprendí de entrenamiento. Y esa historia para mí fue fundamental porque me enseñó el autocontrol, me dio confianza en mí mismo, me mostró de lo que era capaz. Y creo que cuando logramos ese autocontrol, esa confianza en nosotros mismos para lograr lo que queremos, es una de las experiencias más bonitas de mi vida y la comparto con mucha frecuencia porque para mí sentirme bien conmigo mismo era muy importante. Number two. Bueno, mi segunda historia yo la titulo Viaje al fondo del alma. Y yo cuando terminé el high school acá en Colombia, eh, tenía una idea de lo que yo quería hacer en mi vida como periodista y me imaginaba como un presentador de noticias, de televisión, con traje y con corbata. Y estando en la universidad, yo ya trabajaba para una revista acá en Colombia, un news magazine en Colombia, y surgió la oportunidad de irme a Sudáfrica. Mi padre fue nombrado embajador de Colombia en Sudáfrica y mi padre me dijo, tienes que venir a aprovechar esta oportunidad. En ese momento estaba en la universidad, tenía novia, trabajaba, tenía un buen trabajo, y lo dudé mucho y mi padre me dijo, no, tienes que venir a Sudáfrica y tener esa experiencia, aunque sea por 6 meses. Y yo dije, bueno, voy a hacerlo por hacerle caso a mi padre, pues 6 meses y me meto a una academia de arte a no hacer mucho. Y fue la experiencia que transformó mi vida, porque esto era el año 97, Nelson Mandela era presidente de Sudáfrica, el país apenas estaba abriendo al mundo, y tuve la oportunidad de viajar, de estar conmigo mismo, de leer, de reflexionar, de hacer muchísimo deporte. Buceé mucho y viajé mucho por todo el sur de África. Y para mí ese tiempo de silencio y reflexión y de pensar en mi vida me ayudaron a comprender que eso que yo me imaginaba que yo quería ser, un periodista de traje y corbata, no era lo que realmente me gustaba, que me gustaba otro tipo de periodismo, que me gustaba hablar de las cosas positivas, del deporte, de la aventura, de los viajes, de las historias de personas extraordinarias y no las malas noticias que todos los días pues nos afectan y que nos duelen muchísimo. Yo descubrí que esas noticias me afectaban el alma y me dediqué a escribir sobre cosas positivas, sobre música, sobre historias de personas que en Sudáfrica estaban haciendo cosas extraordinarias, sobre animales, sobre buceo. Y eso para mí fue una experiencia, un tiempo que lo llamo como un viaje al fondo del alma para encontrar mi verdadera esencia, lo que realmente a mí me gustaba. Number three. Mi tercera historia se llama El mejor trabajo del mundo. Y es una historia muy, muy divertida porque así como tuve mucha dificultad en mi adolescencia para relacionarme con las mujeres porque era un adolescente con sobrepeso, eh, regresé de Sudáfrica y empecé a trabajar en medios acá en Colombia y era la época en que estaban en furor los men's magazine, como Esquire, Maxim Magazine, GQ, ese tipo de revistas. Y en la empresa que yo trabajaba, que era una gran empresa de medios en Colombia, nació una revista que se llamaba Soho.
que era una revista para hombres. Entonces pasé de no conocer a las mujeres a tener contacto con mujeres muy hermosas y a escribir todo el tiempo a los hombres y a tener como esa experiencia. Y estando en Soho me llaman de Televisa en Miami y me dicen que quieren que yo sea el nuevo editor in chief de Maxim Magazine en español. Entonces aparece la oportunidad más increíble, me voy pues a New York, a la sede de Maxim Magazine, estoy en Bryant Park y me llega una llamada de un amigo y le cuento y le digo, mira, estoy en Bryant Park caminando hacia las oficinas de Maxim Magazine, voy a ser el nuevo editor in chief de Maxim Magazine en español, haciendo una revista para todo el mercado de habla hispana y vamos a hacer 7 ediciones para 15 países de América Latina, incluido US Hispanic, México, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela. Y mi amigo, y le dije, y esta semana tenemos sesión de fotos con Jennifer López y tengo una fiesta de Maxim Magazine acá en New York y mi amigo me dice, tienes el mejor trabajo del mundo. Y yo en ese momento sentí, yo tengo el mejor trabajo del mundo, pues tengo 27 o 28 años, vivo en pues, una oportunidad de irme a Miami con amigos, con soltero, con una experiencia increíble viajando por toda América Latina. Entonces era como el trabajo soñado y durante mucho tiempo en esa experiencia pues definitivamente lo pasé muy bien. Fui a fiestas de Maxim Magazine en Los Ángeles que se llamaban el Hot 100. Fui invitado a unos encuentros que teníamos los editores de la revista de diferentes países del mundo que se llamaba el Maxim Global Conference. Entonces íbamos a Portugal o íbamos a Inglaterra y nos encontrábamos todos y teníamos unos días de trabajo en que eran muy divertidos porque eran los editores de todas las revistas y salíamos y hablábamos de la revista y compartíamos experiencias y era una experiencia maravillosa. Pero yo empecé a sentir que por un lado sentía que yo tenía el mejor trabajo del mundo, pero en mi experiencia yo me sentía infeliz. Había dejado de jugar tenis, había dejado de hacer deporte como me gustaba, vivía cansado porque había que salir a fiestas todas las noches. Yo nunca fui de una persona de drogas, ni de alcohol en exceso, ni nada, pero me trasnochaba mucho, llegaba muy tarde y me sentía muy cansado. Y, y empecé a sentir que yo no tenía el mejor trabajo del mundo. Empecé a Ujú. sentir que tenía un trabajo que tenía cosas buenas y cosas no tan buenas. Y estando en Miami, en una fiesta de Maxim Magazine en español, conocí a Michelle Manterola, mi esposa actualmente. Fue muy bonita la historia porque la hermana de ella había sido portada de la revista, una cantante mexicana que se llama Patti Manterola. Y Patti me llamó y me dijo, oye, quiero ir a la fiesta que estás organizando con mi hermana y con mi hermano que están aquí en Miami. Yo les dije, claro, bienvenidos. Y conocí a Michelle y empecé a salir con Michelle y en ese momento yo sentí que yo tenía que renunciar a ese trabajo. Entonces fui a donde mi jefe y le dije, yo renuncio a mi trabajo en Maxim y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y le dije, no sé, no tengo ni idea qué voy a hacer mañana, no tengo claro, pero sé que no me puedo seguir esperando a encontrar lo que voy a hacer, sino que tengo que comenzar una vida nueva y hacer algo diferente y comenzar algo distinto porque no me sentía en el mejor trabajo del mundo y porque no me sentía feliz y porque muchas veces creemos para los demás que tenemos el mejor trabajo del mundo, pero nosotros nos sentimos infelices y nosotros tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, no lo que los demás interpretan que es la felicidad. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita y pues me abrió el campo a un campo de conocimiento, a empezar a hacer cosas nuevas que me han traído hasta donde estoy hoy. Number 4. La cuarta historia es una historia muy bonita que se llama El potencial de Amélie. Y el potencial de Amélie tiene que ver con que yo desde niño, yo creo que desde muy niño, en algún momento me regalaron una imagen muy linda de una niña con un osito, que la niña tenía como una lágrima en el ojo, era como un afiche muy lindo, un póster que yo lo enmarqué y lo tenía en mi cuarto. Y cuando yo miraba ese cuadro, yo sentía que era como una hija. Y yo me imaginaba y siempre pensaba que yo en algún momento en mi vida quería tener, pues quería ser padre, pero principalmente quería ser padre de una hija mujer, de una niña. Y durante mucho tiempo con mi esposa estuvimos como en la búsqueda de ese bebé, pero había algo que a mí me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo ser padre y yo no sabía exactamente por qué era. Entonces, durante un tiempo estuve
trabajando mucho como investigando dentro de mí y con una terapeuta con la que he trabajado mucho en esos procesos como de conocimiento de nosotros mismos. A mí me ha gustado mucho el trabajo de conocerme a mí mismo y de profundizar en ese conocimiento y descubrí que mi temor de tener un hijo o una hija venía de eh, una sensación de abandono en mi niñez, que no es que yo hubiera sido un niño abandonado, todo lo contrario, vivía en una casa con tres hermanos grandes, con dos papás que estaban físicamente muy presentes, pero que al ser el menor de cuatro hijos, había crecido muy solo. Mis necesidades emocionales yo creo que no habían sido muy atendidas y vivía además en un lugar donde tenía una cantidad de primos muy cerca. Vivía en las casas de mis primos y siempre estaba en lugares. Y yo creo que para mis padres era como que el chiquito de la casa crece como muy solo. Entonces, yo creo que descubrí mucho que mi sobrepeso en la adolescencia tenía que ver con esa sensación de soledad, con esa sensación de abandono. Eh, y me di cuenta que tenía una herida de niño muy fuerte ahí. Entonces empecé a trabajar mucho, como a pensar y a entender que si yo tenía una hija, esa hija no iba a vivir la misma experiencia que yo había vivido, porque yo ya era consciente de eso, ya sabría cómo poder manejar, digamos, mi paternidad de una forma distinta para ella. Y entonces decidí empezar a explorar y empezar a entender cómo yo podía ser un padre extraordinario para Melí. Y en plena pandemia, cuando estábamos todos en la casa guardados por la pandemia, llegó nuestra hija Amelie, que es una bebé in vitro. Como que nunca habíamos tenido no nos habíamos abierto a la posibilidad de tener un proceso de fertilización in vitro y nos abrimos en ese momento a la posibilidad y, y al primer intento del in vitro pegó perfecto, mi esposa Michelle quedó embarazada, al poco tiempo supimos que era una niña y yo estaba escribiendo mi tercer libro que se llama Enciende tu potencial. Y en ese momento yo empecé a pensar en el potencial y empecé a pensar en el potencial de Amelie y vi la foto de ese embrión, de ese pequeño embrión que era Amelie, porque esta es la foto real del embrión de Amelie que nos la dieron en el laboratorio y empecé a pensar en quién se convertiría esa pequeñas células que íbamos a convertir y con mi esposa siempre decíamos, nos gustaría que Amelie fuera una gran tenista y que pudiéramos ir a verla a los Grand Slams y verla jugar. Y yo empecé a pensar a explorar y a entender que Amelie no puede ser las expectativas que nosotros como padres tenemos, porque los padres están dispuestos a casi todo con sus hijos, excepto a dejarlos ser ellos mismos. Y lo que yo quiero con Amelie es que ella sea ella misma. De pronto, si yo quiero que ella sea tenista, pero su talento está en ser una gran música, una gran artista o una gran, no sé, bailarina o lo que ella quiera hacer, yo no quiero limitar su potencial. Entonces me dediqué a investigar libros y a aprender sobre cómo ser un buen papá para Amelie y descubrí un libro maravilloso que se llama eh, How Children Succeed. Y ese libro me empezó a mostrar muchas cosas de cómo los niños hay que educarlos en libertad, darles muchas opciones, darles la raqueta de tenis para que prueben cómo les va con el tenis, darles el palo de golf, llevarlas a jugar soccer, llevarlas a clases de música y a clases de arte y que ella vaya encontrando su camino y que nosotros también vayamos viendo qué le gusta y en qué es buena para poder apoyar ese talento. Entonces, compré otro libro que me encantó, que son los dos libros que más me han gustado, que se llama Parenting with Love and Logic, que tiene que ver mucho como los padres, la educación de los hijos tiene que ver mucho con poner límites, pero educar en base al amor y a la lógica y en base a permitirles ser ellos mismos, y fue algo que para mí fue muy importante. Entonces escribí en mi libro, en mi nuevo libro, un capítulo que se llama El potencial de Amélie. Y en ese capítulo hablo sobre cómo es como una declaración de ideales e intenciones de lo que queremos para ella, de cómo queremos darle libertad para que ella desarrolle su potencial. Nuestro trabajo como padres es interferir lo menos posible, como acompañarla, pero sin estar demasiado encima.
Y eso me hizo pensar mucho, Gabe, en ese maravilloso libro que tú escribiste, eh, y que tiene que ver con la formación de los niños en el deporte. A mí, como soy deportista, me encantaría que ella hiciera deporte, pero ella va a ser deportista seguramente, no si yo se lo digo, sino si me ve a mí y a su mamá haciendo deporte. Si nos ve haciendo deporte, seguramente ella es algo que va a querer imitar. Entonces, creo que en ese tema de acompañar a los niños, permitirles jugar, permitirles ser ellos mismos, es como mejor van a desarrollar su potencial. No creo que los padres que están encima poniéndoles presión a los niños para que ganen, esos padres logren mejores resultados con sus hijos. Creo que en la niñez lo más importante es jugar y disfrutar y permitir que los niños desarrollen su potencial libremente sin presiones externas. Entonces, esa es la historia del potencial de Amelie. Number 5. Bueno, y la quinta historia es una historia que es muy bonita y que es una frase de uno de mis autores favoritos, que es Joseph Campbell, y que dice, la cueva que temes entrar, guarda los tesoros que buscas. Y eso tiene que ver con que en mi experiencia como deportista, tanto jugando fútbol como jugando tenis, muy joven, mi mayor debilidad era mental. Siempre me daba temor ganar, incluso me daba, cuando jugaba con mis amigos y competía con mis amigos, de alguna manera yo mismo arruinaba mi éxito porque me daba temor como perder la amistad de mis amigos si yo les ganaba. Y yo jugaba, generalmente jugaba mejor que muchos de ellos y cuando competía, la parte mental me costaba muchísimo trabajo. Y hace unos años siempre había pensado mucho en eso, de cómo en lo mental había fallado mucho y descubría lo que se llama Human Performance Science, que es la ciencia que estudia la excelencia de los seres humanos. Y empecé a aprender de entrenamiento mental, empecé a leer muchísimo, me empecé a especializar en el tema, a leer a los mejores que hablan sobre entrenamiento mental. Uno de los libros que más me gustó es ese libro de Timothy Galway que se llama The Inner Game of Tennis, que es uno de los libros más importantes de entrenamiento mental y de coaching en general. Entonces me formé como coach y me empecé a formar como entrenador mental y como entrenador de alto rendimiento. Y creo que al haber estado desde el deportista con mentalidad débil, hoy puedo acompañar a deportistas a que tengan una mentalidad fuerte y a que puedan. Entonces, hoy trabajo con deportistas profesionales, con un equipo profesional de fútbol en Colombia, con varios jugadores de fútbol muy jóvenes de 16 o 17 años, y acompaño a tenistas también eh, que son entrenados acá en Colombia en general por Alejandro Falla. He creado una gran relación con Alejandro y trabajo con algunos de los tenistas que él entrena, acompañándolos en ese proceso de fortaleza mental, de desarrollo de sus habilidades y de desarrollo integral de su potencial, porque no creo que sea solamente desarrollo de la mente, sino creo que es empezar a ver su vida desde un lugar de sentirse plenos, de sentirse felices, de disfrutar lo que hacen, porque creo que cuando los deportistas empiezan a sufrir por la presión y a sufrir por los resultados, toda esa presión no les ayuda. El alto rendimiento es libertad, es jugar con libertad y es jugar en ese estado de fluidez mental en el que tu cuerpo y tu mente se conectan y juegas, no piensas, sino que juegas muy libre. Ese flow state es algo que estudio mucho y que me parece muy interesante y que muchos deportistas hoy pues no lo conocen, al menos en el medio en el que yo estoy, no conocen que ese estado de fluidez mental existe. Y creo que en mi mayor debilidad o en esa cueva que yo tenía entrar como deportista estaba el tesoro de algo que siento que es mi propósito de vida, que es inspirar y es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial. Y no solamente trabajo con deportistas, también trabajo con líderes de organizaciones, con equipos directivos de muchas empresas, escribo mis libros alrededor de esos temas. Entonces creo que para mí ha sido una experiencia muy bonita, utilizar esa debilidad que yo tuve y convertirla en mi mayor fortaleza.